En este caso vamos a realizar unas consultas en una de las bases de datos que tiene disponible la universidad. Para poder ingresar, vamos a iniciar nuestro proceso por enlaces de interés. Iniciamos acá a sistemas de bibliotecas. Posteriormente vamos aquí a bajar y buscamos recursos de información. Después de ingresar en recursos de información, ingresamos a recursos de información digital y electrónica. Y aquí nos sale el listado de bases de datos de la universidad. Para poder ingresar a cada base de datos es necesario que estén registrados. Les recomiendo hacer un recorrido por las bases de datos que tiene la universidad, ya que aquí hay un recurso muy interesante para realizar cualquier tipo de ejercicio de investigación. En nuestro ejercicio vamos a desarrollar unas búsquedas en una de las bases de datos más importantes que tiene la universidad y una de las bases de datos más reconocidas en cuanto a la calidad de información que contiene. Vamos a emplear Scopus. Scopus es una base de datos multidisciplinaria. Tiene información sobre diferentes áreas del conocimiento y fuera de eso es una base de datos muy adecuada para realizar consultas. Y para continuar con este ejemplo, ya que nos permite realizar una búsqueda estructurada siguiendo la lógica de las ecuaciones de búsqueda. Y esto que les voy a mostrar en este ejemplo nos va a servir para desarrollar búsquedas en muchas bases que tengamos disponibles, ya que casi todas tienen la misma estructura booleana. En este caso vamos a iniciar en Scopus con una búsqueda desde cero y vamos a realizar nuestra consulta de documentos. Tenemos también la opción de consultar por autores. Si nosotros tuviéramos el nombre de algún autor o de algún investigador, podríamos ingresar por ahí, o por afiliaciones. En este caso lo podríamos realizar si tuviéramos el nombre del centro de investigación o de la institución de la cual nos interesa extraer la información. Vamos a iniciar entonces con las palabras clave que ya teníamos. Y para poder hacerlo, entonces vamos a iniciar por documentos y vamos a ingresar las palabras clave en estos campos estructurales que tenemos acá. Vamos a traer entonces el primer conjunto. Esto ya lo habíamos creado en el video anterior. Aquí entonces tomo el conjunto A, lo traigo y lo coloco acá en el primer campo de consulta. En este caso hemos agregado todas estas palabras clave en un campo en donde Scopus nos propone que iniciemos consultando en el título del artículo, resumen o keywords. Aquí lo que nos dice es que busca en el título o en el resumen o en las keywords. También podríamos cambiar este campo y decirle a Scopus busquemos en todo el documento. Esto no lo recomiendo porque cuando realizamos la búsqueda en cualquier campo del documento, las palabras pueden salir dispersas. Puede salir una palabra en el título, otra en las conclusiones y finalmente el documento puede ser que no se relacione o que no tenga mucha relevancia con el tema que estemos investigando. Para poder mejorar la calidad de las consultas, es mejor trabajar con este tipo de campos pequeños y que son mucho más específicos con el tema que estamos investigando. Si una palabra clave está en el título del documento, es porque el documento tiene que ver con el tema. Lo mismo ocurriría con el resumen o con las keywords. Es una muy buena propuesta para poder realizar nuestra consulta. Para poder ingresar el siguiente conjunto, debemos darle aquí a la opción donde nos aparece el más y adicionar un conjunto nuevo. Al hacerlo, entonces nos sale la opción acá para ingresar las palabras clave del conjunto B. Vamos a copiarlas y las pegamos acá. Listo, tenemos nuestro conjunto B. Quiere decir que nos va a buscar documentos que contenga alguna de las palabras del conjunto A y alguna de las palabras del conjunto B. Por eso aquí está el operador booleano de la intersección. Yo puedo cambiar ese operador booleano de intersección. Tengo las opciones de OR, lo cual no tendría sentido en este ejemplo, o el AND. El AND funciona si yo quisiera buscar, por ejemplo, nanotecnología, pero que no me saliera alguna de estas palabras relacionadas con alimento. La excluye. Bueno, vamos a ingresar el conjunto C. Pasamos al archivo donde teníamos la ecuación. Copiamos y pegamos aquí en el campo del conjunto C.
Listo. Tenemos los 3 conjuntos ingresados y están los 3 con el operador booleano adecuado, que sería el AND de la intersección. ¿Qué más tengo acá? Tengo la opción de ingresar más conjuntos, un conjunto de, por ejemplo, en caso que fuera necesario, o tengo la opción de ingresar un campo específico de tiempo, un periodo de tiempo. Yo le puedo decir a Scopus, búsqueme en todos los documentos que he almacenado en la historia, o busque con un periodo de tiempo definido. En este caso me interesan las nuevas tecnologías, lo que está saliendo, lo emergente que hay sobre este tema. Entonces puedo consultar, por ejemplo, desde el 2018 en adelante. Esto se define dependiendo de las necesidades que tenga cada proyecto. Si es una búsqueda así específica sobre nuevas tecnologías, pues entonces el periodo de tiempo debe ser reciente. Pero si yo voy a construir, voy a realizar un análisis histórico para identificar cómo ha sido el desarrollo de una tecnología, no debería colocar este tipo de filtros. Bueno, vamos a filtrar entonces desde el 2018 hasta el presente y le voy a dar ya la opción de buscar. Si ustedes están registrados en Scopus con su usuario y contraseña, la búsqueda va a quedar guardada, ¿sí? Pero vean que, por ejemplo, en este momento yo no estoy registrado e igualmente he realizado la consulta sin ningún tipo de problema. Aquí tengo entonces mis resultados, 822 documentos. ¿Qué tenemos acá en estos resultados? En la parte central tengo los documentos, artículos o ponencias, libros incluso, y están ahí listados. En este caso están listados desde el más nuevo hasta el más antiguo. Yo puedo modificar esta forma como está aquí listado. Entonces me puedo decir que me organice no desde el más nuevo hasta el más antiguo, sino por ejemplo desde el más antiguo hasta el más nuevo, o por el orden en cuanto a la cantidad de citas que tenga cada documento, o por relevancia. Este criterio de relevancia de Scopus es muy importante. Ellos tienen unos parámetros para poder identificar que un documento es más relevante que otro. Entre esos criterios está, por ejemplo, la evaluación que Scopus ha hecho de cada uno de los autores. Cuando un autor tiene un nivel de reconocimiento alto, entonces le da una relevancia alta a sus artículos. O, por ejemplo, la relevancia que tiene la revista o la fuente, o la relevancia que tiene la institución. Son varios criterios conjugados con los cuales Scopus determina el nivel de relevancia de cada documento. Por acá, en la parte de la izquierda, tenemos unos filtros que son muy útiles para manejar, por ejemplo, estas cantidades tan altas de información. 822 documentos, una cantidad alta. De ahí podemos escoger cuáles son los documentos más relevantes para realizar nuestros estudios, nuestras lecturas. Entonces, las herramientas que tenemos son estos filtros. Puedo filtrar, por ejemplo, por el tipo de documento. Yo recomiendo, en este tipo de casos, revisar los reviews. Los reviews son una muy buena opción porque quiere decir que alguien ya hizo una revisión sistemática, una revisión importante acerca de un tema y lo ha redactado en un documento y está aquí disponible para que nosotros lo analicemos. También tenemos la opción, por ejemplo, de documentos de conferencias, o tenemos libros, tenemos diferentes recursos. La opción que me parece la más adecuada para poder filtrar documentos, dependiendo de la relevancia, de la afinidad que tienen con el tema que estamos investigando, son las keywords. Nosotros podemos aquí poner el listado completo de las keywords. Estas son las keywords que hay en estos 822 documentos y podemos seleccionar las keywords que más se ajustan al tema que estoy investigando. Entonces puedo seleccionar una o varias incluso y decirle limitar a solamente estos documentos que tienen esta keyword. Esto es, como les digo, bastante relevante porque se convierte en una herramienta muy útil para poder filtrar entre una gran cantidad de documentos. Vamos a ver qué otras opciones tenemos desde Scopus. Tenemos la opción de analizar gráficamente los resultados. Acá entonces vamos a ver unas gráficas en donde nos están mostrando los resultados de una forma tendencial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la tendencia de las publicaciones en el tiempo. Lógicamente, como es un periodo corto, en 2018
hasta el 2022 no podemos llegar a conclusiones relevantes sobre este tema, como por ejemplo si el tema o el nivel de relevancia sobre el tema está incrementando considerablemente o está decreciendo, no es una muestra representativa. También podemos ver acá, por ejemplo, los documentos por año y por fuente, o documentos por autor, documentos por afiliación. Podemos ver documentos por territorio, por tipo o por área temática. Bueno, y también aquí por el sponsor que tiene la investigación. Bueno, nos devolvemos aquí a los resultados de nuestra consulta y tenemos una opción adicional que es muy interesante de Scopus. Nosotros podemos transformar estos términos que hemos incluido acá, una estructura, una estrategia de búsqueda, hace parte pues como de la lógica que responde a nuestras necesidades de información, transformarlas en una query, que se conoce también como la ecuación de búsqueda. Esta ecuación es la que ustedes pueden guardar para realizar búsquedas nuevas en la base de datos, pues en otro momento cuando necesiten, por ejemplo, retomar este proceso de estudio. Acá podemos pasar con esta ecuación de búsqueda y realizar una edición de esa búsqueda avanzada. Y les voy a explicar cómo utilizar unos operadores booleanos muy especiales, muy interesantes, que nos brindan este tipo de bases de datos. Se llaman operadores booleanos de proximidad. Miren, aquí tengo la ecuación de búsqueda completa. Aquí están los mismos términos que hemos ingresado, simplemente que están de una forma secuencial, y aquí tengo el operador booleano de intersección, el AND, que hace la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, es este AND. Lo que tengo de ahí a la izquierda es el conjunto A y lo que tengo de ahí a la derecha es el conjunto B. Y así nos podemos ir a buscar el otro AND que hace la intersección ya con el conjunto C, que es este el conjunto C, ¿sí? Entonces ahí están los tres conjuntos y las intersecciones con los AND. Lo que puedo hacer es que le puedo determinar a la base de datos una restricción en cuanto a la cantidad de palabras que pueden haber entre cualquiera de las palabras relacionadas con nanotecnología y cualquiera de las palabras relacionadas, por ejemplo, con alimentos, para que estas palabras tengan mayor proximidad. Y al tener mayor proximidad, el ajuste o la calidad de los documentos respecto al tema que estamos estudiando es mayor. Es mucho mejor que la palabra nanotecnología aparezca cerquita de la palabra alimentos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, alimentos fabricados mediante tal nanotecnología, ¿sí? Tengo pocas palabras entre las dos que son importantes en este caso para mi estudio. Eso lo puedo delimitar con uno de los operadores booleanos que aparecen aquí en la derecha. El AND ya lo conocemos, el OR también y el AND NOT también lo conocemos. El pre es de precedido, quiere decir que una palabra está precedida de la otra en tantas palabras, ¿sí? Si nos paramos aquí en cada operador, podemos ver ese recuadro en donde nos explican la función de cada uno de estos operadores. Lo mismo ocurre con W mayúscula. En este caso nos da la opción de tener n palabras entre las dos que son objeto de mi estudio, por ejemplo nanotecnología y food, pero en cualquier orden, ¿sí? Puede estar primero nanotecnología, x palabras o n palabras y después food, o en el orden contrario, ¿sí? Primero food y n palabras y después nanotecnología. Vamos a trabajar con este operador booleano. Para poder realizar este trabajo voy a transformar aquí de una forma muy resumida. Voy a transformar la ecuación, ¿sí? El trabajo que voy a realizar es extraer este código, el de título, resumen y keywords. Este es un código especial que le agregó Scopus a la ecuación de búsqueda para determinar que esas palabras que siguen ahí del paréntesis en adelante las está buscando en el título o en el resumen o en las keywords. Voy a quitar esto de acá, voy a sacar como si fuera un factor común, lo saco y para que quede bien este paréntesis de acá
lo muevo y lo coloco acá. Lo agrego aquí, ¿sí? Ese paréntesis que agregué ahí abriendo, lo tengo que colocar cerrando al finalizar el segundo conjunto. Y lo coloco acá. Listo. Sucede que yo acá tenía un paréntesis que lo moví para acá y aquí cerré otro. Había un paréntesis que estaba cerrando que me quedaría suelto, que es este. Tengo que quitarlo, ¿sí? Puedo revisar que todos los paréntesis estén completos, entonces podría entender como si esto desde acá, desde el primer título, resumen de keywords, hasta acá fuera una sola cosa, ¿sí? Y esto desde acá en adelante fuera otro conjunto, ¿sí? Una sola cosa que se refiere solamente a inteligencia artificial o a industria 4.0 o a tecnología 4.0 y las demás palabras que están ahí dentro de este conjunto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el operador booleano de proximidad. Ese operador booleano de proximidad lo voy a colocar en este AND. ¿Por qué aquí? Porque aquí es donde yo quiero que me coloque la restricción de un máximo de palabras entre cualquiera de los términos que hace referencia en nanotecnología y cualquiera de los alimentos, de las palabras que hace referencia a alimentos. Entonces acá le coloco W, porque quiero el que me traiga en cualquier orden, primero alimentos y después nanotecnología, o primero nanotecnología y después alimentos, ¿sí? Que el orden aquí no va a ser el importante. Le coloco W mayúscula y le coloco el número que hace referencia a la cantidad de palabras máximo que puede haber entre estos dos conjuntos. En este caso voy a utilizar 3, ¿sí? Y acá entonces, como les decía ahora, esto lo puedo entender como si fuera una sola cosa, como que de el conjunto A y el conjunto B he creado un único conjunto a partir de esa operación booleana. Y por eso cierro aquí este paréntesis con el primero de acá. Bueno, vamos a hacer la consulta para ver qué ha ocurrido. La cantidad de documentos se ve reducida, pero se ve reducida a partir de la implementación de una estrategia de consulta muy adecuada para, dentro de toda esa cantidad que teníamos inicialmente, 822 documentos, encontrar 38 que pueden tener mejor afinidad con el tema que estoy trabajando. Eso quiere decir que estos podrían tener una calidad o una información más relevante para responder las preguntas que he formulado dentro de mi planeación. Esta es una herramienta de búsqueda avanzada de Scopus, ¿sí? Hay otras bases de datos que tienen herramientas muy similares y lo único que cambia es el código booleano de proximidad. Cada base de datos nos va a decir dentro de sus herramientas y dentro de sus ayudas si tiene un código booleano de proximidad y nos va a decir cuál es exactamente, cómo se escribe, pero la lógica es exactamente la misma. No varía significativamente de una base de datos a otra. Bueno, después de hacer esto, pues entonces lo que nos queda como tarea sería revisar lógicamente los resultados. Podemos también utilizar las herramientas de keywords para identificar de esos 38 cuáles son los más relevantes o los que mejor afinidad tienen con el tema que estamos investigando. Y pues lógicamente tendremos que realizar lecturas, entonces tendríamos que ir a los documentos y realizar un análisis o una revisión. Scopus es una base de datos que no tiene el documento completo, tiene una información preliminar del documento, como por ejemplo la fuente, el título, autores, tiene en algunos casos el resumen, sí, aquí está el resumen, y tiene las referencias que utilizaron los autores en ese documento o en esta investigación. Pero desde Scopus no vamos a tener la opción de descargar el documento completo. Lo que hace Scopus es que nos puede llevar a la fuente original en donde se encuentra el documento
completo. Entonces acá en esta parte, debajo de los autores y de la afiliación de los autores, nos sale la opción para ver en dónde se encuentra el documento completo, y aquí nos dirige a ese lugar, a esa fuente o a ese journal. Aquí podemos ver que está en Taylor and Francis, y aquí ya tendríamos el acceso al documento completo. Es posible que igualmente no lo podamos descargar de forma completa, porque podría ser que esté restringido o que sea de pago, o sea que no sea Open Access. Aquí tendríamos que revisarlo caso a caso, porque la universidad puede tener el acceso ya pago a varios de estos documentos, algunos de los más importantes que hemos encontrado. Eso ya será muy caso a caso. Incluso en Scopus nos van dando unos avisos acerca de cuáles documentos son Open Access y cuáles tienen algún tipo de restricción, pero hemos realizado la tarea más importante, y es encontrar el documento, y como les he explicado, miraríamos uno por uno a ver si tenemos la posibilidad de accederlo de una forma completa o si tendríamos que realizar el pago. La universidad también tiene otras bases de datos, y es posible que esos documentos que hemos encontrado interesantes acá estén en otras bases de datos de la universidad. Y la universidad también brinda unos servicios de búsqueda de estos documentos, por si ya está disponible, podamos tenerlos de una forma completa y realizar el estudio. Con eso hemos terminado nuestra revisión por Scopus. En el próximo video vamos a realizar un recorrido, un ejercicio de búsqueda muy similar, pero en una base de datos de patentes. Muchas gracias.